sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que nos puedan estar acompañando hoy viernes 13 de diciembre en este estudio diario llevando por título El único con autoridad, estando en Apocalipsis 14 del 14 al 20. Así dice la palabra del Señor. Miré, y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El único con autoridad. El día de hoy vamos a terminar de estudiar lo que es el capítulo 14 de Apocalipsis. Realmente, cada uno de esos capítulos nos deja una enseñanza sorprendente. Y creo que, bueno, más que todo, pensando en las fechas en las que estamos, que es Navidad, que es el recuerdo del nacimiento de Jesús, aunque sabemos que no fue en estas fechas, pero cada uno de estos temas de Apocalipsis lo que nos lleva es realmente a interiorizar este tipo de enseñanzas y poder compartirlas con otros. Estamos en las fechas donde se predica el nacimiento del Mesías, la llegada del Mesías, el cumplimiento profético del Mesías. Pero no solamente queda ahí con el cumplimiento de la llegada del Mesías, sino que también vemos en Apocalipsis específicamente la consumación de la obra, la consumación de la historia, el reinado perfecto por parte del Mesías, cómo Él cumple su labor, redime a los santos, redime a los pecadores, redime a aquellos que necesitan de salvación, como lo estuvimos viendo el día de ayer, aquellos que fueron preparados para ser primicias para Dios y para el Cordero, pero también Él propicia juicio para aquellos que desechan la verdad. Y es lo que vamos a estar viendo acá. Es por eso que se titula este devocional El único con autoridad. Nos quedamos el día de ayer, o vimos el día de ayer, visiones que Juan estuvo contemplando en el cielo. Bueno, él estuvo contemplando, él estaba en la isla de Patmos, pero pues Dios le permitió ver todo eso. Entonces, la primera estuvo basada en cómo el Cordero estaba en pie y cómo los 144,000 estaban adorando, y ellos eran los que fueron redimidos, pero también fueron lavados en la sangre del Cordero, seguían al Cordero y fueron las primicias entre muchos hombres, y también no fueron mentirosos ni fueron blasfemos. Eso fue un elemento. El segundo elemento fue o continuación del mismo, fue que vio volar en medio del cielo a un ángel que llevaba el evangelio, que predicaba: teman a Dios, denle gloria y también adórenlo. Pero también en ese segundo momento, ahora sí, vemos como sale otro ángel y habla de que ha caído la Gran Babilonia y cómo va a recibir la ira de Dios. Y ahora vemos otra vez cómo la ira de Dios se propicia para la humanidad. ¿Pero por qué es la ira de Dios? Porque hemos estado viendo cómo siguen acumulando los hombres, o van a seguir acumulando los hombres, ira para el día de la ira. Ahora, permítame hacer una aclaración. Las palabras que empieza a ocupar, si nos vamos a un análisis de su original griego, apunta a lo que son acciones concretas que que van a ser realizadas, o sea, son acciones futuras. Pero algo que ocupa el apóstol Juan al momento de esta redacción es que considera que ya han tenido su cumplimiento o que ya han sido realizadas, demostrando que el hecho de que el Mesías sea victorioso es algo que ya ha tenido su cumplimiento, pero que para nosotros estamos esperando que llegue ese momento. Podemos decirlo, es un ya, pero todavía no.
¿Por qué? Porque todavía estamos esperando en ese mismo cumplimiento. Y nos dice el verso 14, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Nos dice acá que era semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién se le da este título? Solamente se le da a Jesús. Entonces, si nos dice acá que es el Señor Jesús, dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí lo que estamos viendo es que Jesús, tal como se mencionó Esteban cuando estaba siendo apedreado, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Jesús está sentado a la diestra de Dios y está coronado de victoria, y lo más importante es que está listo para juzgar a las naciones. Mateo 24:30 nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, demostrando que Jesús es el único que va a regresar, es el único que va a tener autoridad, es el único que tiene autoridad. ¿Para qué? Para juzgar a todas las naciones. Por eso que nos dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Citando al doctor Carballosa, él escribe lo siguiente: el Hijo del Hombre, que fue juzgado por los hombres, está preparado para juzgar a la humanidad que se ha negado a acogerse a la ofrenda de gracia. Es por eso que se nos presenta en esos pasajes el juicio de Dios. Pero no hay juicio si no hay misericordia. Y el día de ayer vimos la gran misericordia que Dios tuvo con los redimidos, que Dios tuvo con aquellos que limpió, que libró, que no dijeron, que no se halló mentira en su boca, que seguían al Cordero en cada uno de sus pasos. Eso no lo hace cualquiera. Charles Spurgeon decía, por naturaleza el hombre huye de Dios y si regresa es solamente por su gracia. De manera que lo que nosotros estamos viendo acá es la conducta, el resultado de la conducta pecaminosa del hombre. Citando nuevamente al doctor Carballosa, los hombres colocaron sobre su cabeza, sobre la cabeza del Hijo de Dios, una corona de espinas y le condenaron a morir en una cruz. Cuando venga por segunda vez, exhibirá en su cabeza muchas diademas como el victorioso soberano sobre todos sus enemigos, demostrando aquí que es el único con autoridad. Pero nos dice el verso 15, del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Un ángel le está dando una indicación a Dios, le está dando una orden a Jesús, el único con autoridad. No, sino que está... Esta expresión cuando dice clamando a gran voz es una súplica a gran voz. La tierra ya está lista, puedes empezar a cegar la tierra. Y prácticamente aquí empieza a cumplirse lo que está escrito en Mateo 13:30, cuando nos dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando se da esta separación de lo que es el trigo y la cizaña, aquellos que pertenecen al Cordero y aquellos que no pertenecen al Cordero, es por eso que dice acá, la mies está madura. Versículo 16, el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz y la tierra fue cegada. 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y nos dice el verso 18. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Tenemos un segundo momento de esta siega. Se ha limpiado la tierra, dice, la tierra fue cegada, se recogió la cosecha de la tierra. Pero no solamente se ocupa este ejemplo, sino que nos dice en el verso 17, dice, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. En la versión Dios habla hoy nos dice, mete tu hoz afilada y corta con ella los racimos de los viñedos que hay en la tierra, porque ya sus uvas están maduras. Uvas maduras, uvas que ya están listas, pero estas uvas, a lo que se refiere, son personas que se han alejado, personas que no han recibido o no han querido recibir lo que es la misericordia de Dios. Las uvas acá representan a la humanidad cuya maldad ha llegado a su colmo. O sea, las uvas están en el grado de máxima madurez
para ser objeto del juicio final. En este mismo contexto se refiere a la humanidad rebelde y enemiga de Dios en los tiempos finales. Como hemos venido mencionando, acumulan ira para el día de la ira. No se arrepienten de sus obras, no se arrepienten, no buscan entregarle su vida a Dios. De manera que dice, las uvas están maduras y han alcanzado el colmo, es necesario que sean quitadas de aquí de la vid. Continúa el verso 19. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Leo en otra versión, Dios habla hoy. El ángel pasó su hoz sobre la tierra y cortó las uvas de los viñedos de la tierra y luego las echó en el gran recipiente que se usa para exprimirlas, que simboliza la ira de Dios. Si nos vamos en la antigüedad, para la forma en cómo se preparaba el vino era que separaban las uvas y al momento de que ya las tenían listas se ponían en unos recipientes circulares y los cuales se ocupaban a personas para que estuvieran exprimiendo, pisando, hasta que las uvas fueran reducidas a la pura cáscara. O sea, ya no quedase absolutamente nada. Eso iba a pasar en ese mismo proceso. Es lo que estaba diciendo. Pero ese recipiente no es un recipiente cualquiera. Ese recipiente es la ira de Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos conceptualizar la ira de Dios? La ira de Dios tuvo su mayor expresión en el sacrificio de Jesús, en la crucifixión de Jesús. Ahí fue donde la ira de Dios recayó por completo en Jesús, todo se oscureció y Jesús fue objeto de la ira de Dios. Y si nosotros tan solo bebiéramos una pequeña gota de la ira de Dios, no acabaríamos vivos, de verdad. De manera que lo que nos está diciendo acá, todas esas personas van a ser receptoras del juicio de la ira de Dios. Versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hacia los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta distancia son 320 kilómetros. Vemos que la ira de Dios va a ser presente. El pecado no va a quedar impune. Por eso es de que nos llama al arrepentimiento. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Atenas y estuvo predicando a los griegos, en el capítulo 17 de Hechos dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, habiéndose levantado de los muertos. Nos dice, no pongamos nuestra esperanza en lo que vemos, sino que debemos de poner nuestra esperanza en Dios. Ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, nos da la bendición de poder arrepentirnos, de entender nuestra maldad. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el que la ira de Dios estará presente. Nada de esto es injusto, nada de lo que estamos leyendo en Apocalipsis es injusto, porque Dios está dando un tiempo para que nos podamos arrepentir, para que otros se puedan arrepentir. Es por eso lo imperante que debemos de compartir esta verdad. ¿Por qué? Porque se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Los hombres que son objetos del juicio de Dios, ellos han rechazado la gracia y el amor del soberano Señor del universo. De manera que la paciencia de Dios habrá llegado a su final. Y citando al doctor Carballosa, la consumación de la ira de Dios tendrá lugar. El Mesías vendrá con poder y gloria en cumplimiento de la promesa de Dios. Él traerá la liberación definitiva para los suyos y la justa retribución para quienes han rechazado su ofrenda de amor. ¿Qué estamos haciendo ante el Evangelio? ¿Debemos de arrepentirnos? Sí, porque eso es un mensaje que habla también a los que somos creyentes. Examinarnos y decirle, Señor, estoy fallando en esta área. Señor, estoy cojeando en esto que estoy viviendo. Ayúdame a ser receptor de tu misericordia y de tu gracia. Ayúdame a no ser receptor de lo que es tu juicio. Ayúdame a ir y no pecar más y a compartir a otros de esa verdad. Y si conocemos a alguien que debemos de predicar del Evangelio, hagámoslo de manera enfática. ¿Por qué? Porque está de por medio su salvación. Y nosotros también debemos de cumplir con esa gran comisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.
mensajero que clama en el desierto, anuncia al Cordero que otorga perdón.